Una exposición de las 7 edades de la Iglesia por el hermano William Marion Branham. Capítulo 7. La edad de Sardis, parte 1 de 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6. Sardis. Sardis era la capital de la antigua Lidia. El gobierno de Sardis pasó de los monarcas lidios a los persas y luego a Alejandro el Grande. Fue saqueada por Antíoco el Grande. Los reyes de Pérgamo dominaron allí por un tiempo hasta que los romanos la tomaron. Durante el reino de Tiberio, Sardis fue desolada por plagas y terremotos. Hoy día es un montón de ruinas sin habitantes. En una época, esta ciudad fue muy importante comercialmente. El historiador Plinio dijo que en esta ciudad se inventó el arte de teñir la lana. Era el centro de comercio de teñir lana y tejer alfombras. En esa región había una considerable cantidad de plata y oro, y se dice que las monedas de oro se empezaron a fabricar primeramente en Sardis. Además, tenían un mercado de esclavos. La religión en esta ciudad era la adoración impura a la diosa Cibeles. Las ruinas monumentales del templo todavía se pueden ver. Usted recordará que en la edad de Pérgamo yo dije que el concepto babilónico de madre e hijo, conocido como Semiramis y Ninus, llegó a ser Cibeles y Dios de Asia. Los atributos concedidos a estos dos son muy reveladores cuando los vemos lado a lado. Él era el dios del sol, ella era la diosa de la luna. Él era el señor del cielo, ella era la reina del cielo. Él era el revelador de bondad y verdad, ella era la reveladora de gentileza y misericordia. Él era el mediador, ella era la mediadora. Él con la llave que abre y cierra las puertas del mundo invisible, ella con una llave idéntica haciendo lo mismo. Él como el juez de los muertos, ella parada a su lado. Él siendo muerto, levantado y ascendido al cielo, ella llevada allí corporalmente por el Hijo. En Roma, a este mismo Dios se le dio el título de nuestro Señor. Él es llamado el Hijo de Dios, mientras que ella es llamada la Madre de Dios. Ahora, eso es lo que hallamos en las 2 edades anteriores, donde el concepto de madre e hijo alcanzó tan grandes proporciones. Pero note usted, así como fue allá en Babilonia, cuando la adoración al hijo comenzó a disminuir en favor de la adoración a la madre, y literalmente ella comenzó a ocupar el lugar del hijo. Vemos en esta edad que la adoración pagana de Sardis era la adoración a la mujer. Es Cibeles sola, no Cibeles y Deus. La madre literalmente ha ocupado el lugar del hijo, dotada con los méritos de la deidad. Todo lo que tiene uno que hacer es revisar sus numerosos títulos y recordar los bellos atributos conferidos a María por la Iglesia romana, para entender de dónde vino la religión de nuestra edad presente. Mientras estudiaba esta adoración a Cibeles, me quedé asombrado de 2 cosas en particular. Primero era el hecho de que ella tenía una llave igual a la de Janus, lo cual le daba la misma autoridad que tenía él, la llave de la tierra, el cielo y los misterios.
Y segundo, el hecho de que los que la adoraban se flagelaban ellos mismos hasta que la sangre brotaba de sus cuerpos, igual como lo hacen hoy día los católicos, quienes sienten que están sufriendo como el Señor. El hecho de que esta es la edad en que tuvo éxito la primera y verdadera ruptura con la Roma papal, sin duda hizo que la profetisa Jezabel consolidara y pusiera énfasis en su doctrina de la adoración a María, en abierta oposición contra los protestantes, quienes le negaban cualquier parte en el plan de la salvación, aparte de haber hallado gracia ante Dios como la Virgen escogida para traer al niño. A medida que Lutero cristalizaba la doctrina de justificación por la fe, ellos seguían con las obras, las penitencias, las oraciones y demás medios no respaldados por la palabra. Mientras los cristianos libres glorificaban al Hijo, los católicos romanos aumentaron la deificación de María hasta que en el siglo XX hemos visto al Papa Pío XII, en oposición a la mayoría de los grandes teólogos católicos, literalmente exaltar a María a la glorificación en un cuerpo resucitado. Esta doctrina es definitivamente la doctrina babilónica del Hijo llevando a la Madre corporalmente al cielo. Con razón esta quinta edad continuó juntamente con las otras edades, y así proseguirá hasta terminar en el lago de fuego, donde la ramera y sus hijas son muertas en la muerte segunda. Allí está la mariolatría, la adoración a María, la adoración a Cibeles. De paso, ¿sabía usted que Cibeles fue la misma Astarte de quien Jezabel fue sacerdotisa e hizo que Israel tropezara por los ritos licenciosos que ella condujo? Sí, así es como ella es descrita en la Biblia. La edad. La quinta edad de la Iglesia, o sea, la edad de Sardis, duró desde el año 1520 hasta el 1750 después de Cristo. Es conocida comúnmente como la edad de la Reforma. El mensajero. El mensajero a esta edad es el mejor conocido de todas las edades. Fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición apacible. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo le hizo enfocar seriamente a la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino en Erfurt, Alemania, en el año 1505. Allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia, pero todas sus obras exteriores no podían levantar el peso de su pecado. Él dijo: me afligí casi hasta la muerte, buscando paz con Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé. El vicario general de su orden, uno llamado Staupitz, le ayudó a lograr el conocimiento de que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo, él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote, sin embargo todavía no era salvo. Llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la palabra y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue muy buscado como predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad. Para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo, fue a Roma. Allí vio la futileza de las obras impuestas por la Iglesia que habrían de traer salvación, y entonces fue cuando la palabra de Dios fue vivificada en su corazón. El justo en su fe vivirá. Al regresar a su hogar, la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nacido en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue elevado a doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa a estudiar, exponer y defender fielmente la Santa Escritura. Eso lo hizo con tal esfuerzo que su corazón y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra. Poco después la palabra entró en conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la Iglesia. Por lo tanto, cuando León X llegó a ser papa y Juan Tetzel vino vendiendo indulgencias para el pecado,
Lutero no tuvo otra alternativa sino la de oponerse a esta enseñanza tan antipalabra. Primeramente, desde el púlpito él tronó en contra de tal cosa y luego escribió sus famosas 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia del castillo el día 31 de octubre de 1517. En corto tiempo Alemania estaba encendida y la reforma estaba en marcha. Ahora, que esto quede claro, Martín Lutero no fue el único que protestó contra la Iglesia Católica Romana, él solamente fue uno de los muchos. Otros ya habían negado el poder temporal y espiritual de los papas concedido por ellos mismos, y aún entre los mismos papas hubo pequeñas reformas temporales. Ciertamente hubo otros que enfocaron en ciertos temas, pero en el caso de Lutero, el tiempo de Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo que sería el comienzo de la restauración de la Iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura. Ahora, Martín Lutero era un cristiano lleno del Espíritu y de una viva sensibilidad. Definitivamente él era un hombre de la palabra, porque no solamente tenía una profunda pasión por estudiarla, sino también de ver que estuviera al alcance de todos, de tal manera que todos pudiesen vivir por medio de ella. Él tradujo el Nuevo Testamento y lo distribuyó al pueblo. Esta obra tan laboriosa la hizo él mismo, corrigiendo un pasaje aún hasta 20 veces. Luego congregó a su derredor a un grupo de estudiantes hebreos, entre los cuales habían algunos judíos, y tradujeron el Antiguo Testamento. Sobre esta obra monumental de Lutero están basadas todas las demás obras sucesivas de las Sagradas Escrituras en Alemania. Fue un poderoso predicador y maestro de la palabra e insistió muy especialmente en los primeros años de su ministerio público que la palabra era el único criterio. Por lo tanto, estaba en contra de las obras como un medio de obtener la salvación y el bautismo como un medio de obtener la regeneración. Él enseñó la mediación de Cristo aparte del hombre, el cual fue el concepto original de Pentecostés. Él era un hombre de mucha oración y había aprendido que cuando más tenía que hacer y más limitado era su tiempo, entonces era cuando más dedicaba su tiempo en oración a Dios para así asegurar resultados satisfactorios. Él conocía lo que era el batallar con el diablo, y se dice que cierto día Satanás se le apareció visiblemente y Lutero, arrojándole el tintero, le ordenó irse. En otra ocasión vinieron a él dos fanáticos a persuadirle a unirse con ellos para acabar con todos los sacerdotes y las Biblias, pero él discernió el espíritu en ellos y los despidió. Está registrado acerca del doctor Martín Lutero en la historia escrita por Sauer, volumen 3, página 406, que él fue un profeta, evangelista, uno que hablaba e interpretaba lenguas y, en fin, estaba dotado con los 9 dones del Espíritu. Lo que conmovió su corazón por el Espíritu Santo y lo que también fue el pequeño tallo verde que significaba que la verdad estaba regresando a la iglesia, así como fue conocida en el día de Pentecostés, fue la doctrina de la justificación, salvación por gracia, sin obras. Yo reconozco que el doctor Lutero no solo creía y solo predicaba la justificación, pero sí era su tema principal, como en verdad tenía que ser, porque esa es la doctrina básica de la verdad de la palabra. Él será conocido por siempre como el instrumento en la mano de Dios que revivió esta verdad. Él fue el quinto mensajero y su mensaje fue: el justo en su fe vivirá. Sin lugar a duda, admitimos que él conocía y enseñaba que debemos ir de fe en fe. Su maravilloso entendimiento de soberanía, elección, predestinación y otras verdades muestra que él fue un gran hombre en la palabra. Sin embargo, digo de nuevo, como también dicen los historiadores, que Dios lo usó para traer a la gente su estandarte en contra de las obras. El justo en su fe vivirá. Ahora, como ya mencioné, esta edad ha sido llamada por los historiadores la época de la Reforma.
Eso es exactamente correcto. Tuvo que ser así porque Martín Lutero fue un reformador, no un profeta. Ahora, yo sé bien que la historia lo llama un profeta, pero eso no quiere decir que tal concepto sea correcto, porque no hay ningún registro que califique a Martín Lutero como un verdadero profeta de Dios en el gran sentido bíblico de esa palabra. Él fue un maestro muy fino, con muchas manifestaciones del Espíritu en su vida, y por esas cosas damos gracias a Dios, pero a él no le fue posible guiar la iglesia de regreso a la verdad completa, como lo sería para un hombre como el apóstol Pablo, el cual fue apóstol y profeta. Ahora, al transcurrir el tiempo, vemos un gran cambio en la forma en que Lutero conducía los asuntos en los cuales estaba envuelto. Al principio fue muy amable, sin temor, paciente y constantemente esperando que Dios resolviera los problemas, pero luego gran número de personas empezaron a identificarse con su movimiento. Sus propósitos no eran verdaderamente espirituales, sino de carácter netamente político. Estos querían romper el yugo del Papa, se disgustaron con tanto envío de dinero a Roma, algunos se tornaron en fanáticos. Al poco tiempo, Lutero se encontró envuelto en asuntos y decisiones políticas que estaban fuera del dominio de la Iglesia, con la sola excepción de que, por medio de oración, predicación y conducta, ella pudiera establecer un estandarte que el pueblo temiera. Estos problemas políticos crecieron hasta que Lutero fue forzado a tomar una posición insostenible de mediador entre terratenientes y campesinos. Sus decisiones fueron tan equivocadas que causó una insurrección donde miles fueron muertos. Sus intenciones fueron buenas, pero al permitirse ser mezclado de nuevo en un evangelio de iglesia y Estado, tuvo que cegar el torbellino. No obstante todo eso, Dios usó a Martín Lutero. Que nunca se diga que sus intenciones no fueron buenas, sino que simplemente falló en sus juicios. Realmente, si los luteranos pudieran regresar a sus enseñanzas y servir a Dios, como lo hizo este precioso hermano, entonces esa gente sería en verdad un reconocimiento y una alabanza al gran Dios y Salvador Jesucristo. El saludo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Una vez más, como en las 4 edades anteriores, el Espíritu nos está revelando nuestro bondadoso Señor por medio de la manifestación de sus maravillosos atributos. Esta vez, mientras Él está en medio de la iglesia, lo vemos como el ser con los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya conocemos quiénes son las 7 estrellas, pero nos falta hallar el significado de los 7 espíritus. Esta misma frase se halla 4 veces en el libro de Apocalipsis. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Apocalipsis 3:1. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. En primer lugar, sabemos con certeza que estos versículos no están enseñando una doctrina nueva y contraria a San Juan 4, verso 24a, donde dice Dios es un espíritu. Pero esto es igual a 1 Corintios 12, versículos 8 al 11, donde hallamos a un espíritu manifestándose de 9 maneras. Entonces sabemos que los 7 espíritus de Dios significan el único y el mismo espíritu manifestándose en una manera séptuple.
Ahora, en Apocalipsis 4, verso 5, estos mismos 7 espíritus son llamados 7 lámparas de fuego que están ardiendo ante el Señor. Y siendo que Juan solo usó símbolos del Antiguo Testamento en Apocalipsis, entonces podemos acudir al Antiguo Testamento y hallar en Proverbios 20, 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Estos 7 espíritus están asociados con el hombre. En Juan capítulo 5, verso 35, Juan el Bautista fue llamado antorcha que ardía. También en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, los 7 espíritus son identificados como 7 ojos, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zacarías capítulo 4, verso 10. Es muy claro que la palabra estos se refiere a hombres que por supuesto serán hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, porque los ministerios de Dios no son en el poder de los hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. Juntando nuestros conocimientos bíblicos, es evidente que los 7 Espíritus de Dios se refieren al ministerio continuo del mismo Espíritu Santo en las vidas de 7 hombres con los cuales Dios se identifica en una forma muy íntima. Ellos son sus ojos y también sus lámparas. Es fácil conocer quiénes son estos 7 hombres, porque la frase que sigue los llama las 7 estrellas, las cuales ya conocemos como los 7 mensajeros a las 7 edades. ¡Cuán hermoso es eso! ¿Ve usted? La estrella es para reflejar la luz durante la noche, porque el sol está ausente. Así también el mensajero, tipificado como una estrella a cada edad, era para reflejar la luz del Señor Jesús. Todos hicieron esto por medio del Espíritu Santo. Pablo fue el primer mensajero y él dijo en Gálatas 1:8 que si algún ángel, mensajero o vicario, no importara quién fuera, si el tal predicase cualquier otro evangelio diferente del que predicó Pablo, que sea anatema. Pablo sabía que después de su partida muchos lobos rapaces entrarían. Él sabía que Satanás mismo podía aparecer como un ángel de luz, cuanto más sus ministros. Entonces, él advierte que este evangelio jamás cambiaría. Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y bautizó de nuevo a aquellos que no habían sido sumergidos de esa manera. Puso en orden a la iglesia de Dios y enseñó el uso correcto de los dones del Espíritu y confirmó que estos dones deberían permanecer en la iglesia hasta el regreso de Jesús. Asimismo, los 6 mensajeros que quedaban por delante, por medio del mismo Espíritu Santo, arderían con el mismo fuego, darían la misma luz del Evangelio de Jesucristo y las señales les seguirían. ¿Calificó Ireneo? Sí. ¿Calificó Martín? Sí. ¿Calificó Colombo? Sí. ¿Calificó Martín Lutero? Ciertamente. ¿Calificó Wesley? Sí, señor. Él tuvo un tremendo ministerio y aún oró por su caballo para que se aliviara, y así sucedió. Allí los tiene usted, 7 edades de la iglesia y 7 mensajeros que eran semejantes, y Pablo pronunció una maldición sobre el que se dijera ser un mensajero y tenía un evangelio diferente y vivía en una luz distinta. Ahora, esa última frase que hablé, ¿cuadra bien con el resto de la palabra? Sí, porque en la palabra está escrito que si algún hombre agregare o quitare de este libro, sería sujeto a las plagas de este libro y sería juzgado a condenación por Dios, quien dijo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19.
Entonces vemos que los 7 espíritus en realidad se refieren al único Espíritu de Dios, obrando su voluntad y cumpliendo su palabra en todas las generaciones. Me gustaría ilustrar eso con la palabra. El Espíritu de Dios estuvo poderosamente sobre Elías. Luego, ese mismo Espíritu vino en una doble porción sobre Eliseo. Siglos después, aquel mismo Espíritu, el cual nosotros llamamos el Espíritu de Elías, para clasificar su ministerio, vino sobre Juan el Bautista. Algún día aquel mismo Espíritu, identificado con la misma clase de ministerio, vendrá sobre un hombre, para el fin de la edad de la iglesia gentil. Ahora, leemos de nuevo en la Biblia que dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bien, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando Jesús ascendió, les dijo a sus discípulos que esperaran hasta el día de Pentecostés y que al cumplirse este tiempo el mismo Espíritu que estaba sobre él regresaría y caería sobre ellos y los llenaría. Entonces aquel cuerpo, llamado fuera, la iglesia, estaría sobre la tierra tomando su lugar. Y como el mismo Espíritu que estaba en él estaría en ellos, ellos harían las mismas obras. Y cualquier grupo de gente que en verdad sea el cuerpo de Jesucristo, la iglesia verdadera, manifestará las mismas obras que manifestaron Jesús y la iglesia pentecostal original, porque el mismo Espíritu estaría en ellos. Cualquiera otra iglesia que no tenga el Espíritu y las manifestaciones tendrá que dar cuenta a Dios. También dice aquí que estas 7 estrellas o 7 mensajeros a las 7 edades están en su mano. Él los está cuidando. Uno sabe de antemano que si están en su mano, entonces están asociados con su poder. Eso es lo que significa la mano. Significa el poder y la autoridad de Dios. Ninguno de ellos vino en su propio poder o autoridad, así dijo Pablo. Ningún hombre se atrevería a hacer eso. Se necesita la autoridad de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Evangelio se predica por medio de la autoridad de Dios en el poder del Espíritu. Todos estos hombres fueron habilitados por el Espíritu Santo. Todos se opusieron al mundo. Podían hacer eso porque estaban llenos de Dios. Fueron enviados y autorizados por Dios, no por sí mismos ni por otros hombres. Ahora, ellos tenían lo que el mundo no tenía. Jesús dijo que cuando Él se fuera, mandaría a su Espíritu, el cual el mundo no podía recibir. Eso es correcto. El mundo o los sistemas mundiales no lo podían recibir a Él. Eso es la organización, el sistema mundial. Muéstreme una sola iglesia del sistema mundial que esté llena del Espíritu Santo. Yo la quiero ver. Si usted me la puede mostrar, entonces ha encontrado un error en la palabra. No, señor, ninguno de estos mensajeros fue organizado. O fueron echados o salieron por su propia voluntad porque fueron convencidos del pecado de la organización. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en la organización cuando ésta es la que toma el lugar del Espíritu y las denominaciones toman el lugar de la palabra? Recuerde, organización es muerte. No puede ser de otra manera. Y si el mundo se apodera, el Espíritu se aparta. Sí, el Espíritu no es 7 espíritus, sino uno. Él siempre permanecerá y actuará igual. Y los 7 mensajeros tendrán el mismo espíritu, enseñarán la misma palabra y tendrán el mismo poder. Y si la iglesia es la iglesia verdadera, entonces tendrá el mismo espíritu y la misma palabra y las mismas obras que tuvieron en el día de Pentecostés. En cuanto a experiencia, será una iglesia pentecostal y habrán lenguas e interpretaciones, profecías y sanidades. Dios estará en medio de ella y se declarará en medio de ella como siempre lo ha hecho. Aleluya, y ella no estará organizada, no olvide eso.
Ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando a través de las edades por medio de su Espíritu en los mensajeros. Ellos son como fue Moisés para los israelitas, y así como él tuvo la revelación para su día, cada mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Además, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, vemos al Señor identificándose con estos hombres y concediéndoles su poder. No es suficiente que Él se haya asociado con la iglesia entera, lo cual notamos cuando lo vimos parado entre las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque en cada edad de la iglesia se desvía, y no solo los laicos, sino los pastores están equivocados igual que las ovejas. Entonces llega Dios a la escena como el gran pastor en los ministerios de estos 7 hombres para guiar a su pueblo de nuevo a la verdad y a la abundancia del poder de esa verdad. Dios está en su pueblo, en todo su pueblo, porque si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el tal no es de él, y él es la palabra. Esa sería la palabra reconocida en el pueblo, pero de su preferencia él ha puesto un liderato especial en estos hombres por medio del consejo determinado de su propia voluntad. Ellos aparecen una vez en cada edad. Es el mismo espíritu en cada uno de ellos. ¿Qué cosa tan distante es esta a la herejía de Roma? Ellos tienen a un hombre de su propia preferencia, uno tras otro, y ninguno de ellos ha manifestado el poder de Dios, ni se han anclado en la palabra de Dios. Cada uno es diferente al anterior y agrega lo que desea como si él fuera Dios. Dios no está en eso, pero sí está en su mensajero, y todo aquel que deseara la plenitud de Dios sigue al mensajero, así como el mensajero sigue al Señor por medio de su palabra. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1. Así como este mismo Señor se identificó con el hombre en la encarnación, lo está haciendo nuevamente por medio de su espíritu dentro del hombre. Estos son míos, dice el Señor. Los 7 mensajeros llenos del Espíritu son del Señor. Puede que sean interrogados y repudiados, y en verdad puede ser que para la mente humana no parezcan ser calificados. Sin embargo, ellos son los mensajeros para sus respectivas edades. Dios usó un Abraham, él mintió. Usó un Moisés, él rebeló. Un Jonás, él desobedeció. Un Sansón, él pecó. Un David, él mató. También usó un Josué y un José. Y todos aquellos con defectos notorios exceden en número a aquellos cuyas historias parecen ser perfectas. Todos fueron y son suyos. Nadie puede negar esto. Él los usó por medio del Espíritu Santo que puso en ellos. Ante su propio amo permanecieron o cayeron. Y en todos ellos fue ejecutada la voluntad soberana de Dios. Que la historia mundana se empeñe en negar esto, todavía permanecerá. El Dios eterno todavía anda entre las lámparas de oro y envía a sus mensajeros por medio de su Espíritu, con la palabra, al pueblo de cada edad. La denuncia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 2. Ahora, aquí ciertamente hay una cosa muy extraña. En cada edad hasta aquí el Espíritu en primer lugar ha alabado a los verdaderos creyentes y luego ha denunciado a la vid falsa. Pero en este periodo, evidentemente, hubo tal grado de negligencia desenfrenada en cuanto al Señor y su palabra, que el mensaje entero a esta quinta edad suena con condenación. Yo conozco tus obras. ¿Qué obras fueron estas que llegaron ante el Señor y causaron su disgusto? Usted sabe que cada edad se extendió sobre la siguiente edad, así que tenemos en la quinta edad una continuación de las obras de la cuarta edad. Como usted bien sabe,
Estas obras fueron: 1. La dirección del Espíritu Santo fue reemplazada por una jerarquía humana. 2. La palabra pura de Dios y su beneficio libre para todo hombre fue desalojada por credos, dogmas, reglamentos de la Iglesia, etc. 3. La adoración en el Espíritu, los dones del Espíritu y todo lo que tiene que ver con el verdadero compañerismo fraternal de los santos fue echado a un lado para admitir liturgia, adoración literal de los ídolos, fiestas paganas, etc. 4. La mariolatría, la adoración a María, estaba ganando un lugar más preeminente en la adoración cristiana, a tal grado de haber asumido un lugar de deidad, y el Hijo había sido quitado de su alta posición de sobre todo a ser subordinado a un hombre llamado el Papa, quien se tituló a sí mismo como el vicario de Cristo. Todos aquellos que lucharon en contra de esta iglesia anticristo fueron destruidos. Todo aquel que se quedó con el sistema llegó a ser semejante a un peón de ajedrez en la iglesia, ya fuese campesino o rey. Sus vidas ya no les pertenecían, ni tampoco pertenecían a Cristo, sino que pertenecían en cuerpo, alma y espíritu a la iglesia de Roma. Ellos hablaban acerca de la sangre de Cristo. Sin embargo, obtenían su salvación con dinero y compraban el perdón del pecado con uno de los dos, oro o penitencia. Las personas de más riquezas hallaron la situación muy formidable cuando el Papa León X les permitió comprar indulgencias por los pecados que todavía no habían cometido, y así, con libre conciencia, podían planear sus terribles crímenes para luego llevarlos a cabo, sabiendo que el mismo Papa ya les había remitido los pecados. A esta gente se le había prohibido la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿quién habría de conocer la verdad? Siendo que la verdad solamente viene de la palabra, la gente estaba encerrada en el calabozo de la iglesia romana, esperando la muerte y después el juicio. Pero la gran ramera, embriagada con la sangre de los mártires y sin ningún pensamiento del juicio, continuó salvajemente matando al pueblo con muerte física y espiritual. Ahora, a fines de la Cuarta Edad y a principios de la Quinta, la invasión a Constantinopla por los turcos causó la huida de los hombres de enseñanza del Oriente hacia el Occidente, los cuales se llevaron consigo los manuscritos griegos. En este tiempo, la pureza de la palabra y las enseñanzas de los verdaderos creyentes fueron esparcidas. Y no solamente fueron de gran importancia estos maestros tan finos, sino que también fue descubierta la invención que fue la base de la imprenta moderna, facilitando así la producción de libros. Hallamos entonces que la grande hambre y la demanda que había por la Biblia podían ser saciadas. Dios levantó a muchos hombres poderosos, entre los cuales Lutero era uno. Calvino y Zwinglio fueron otras lumbreras y, además de estos, hubo muchos otros que no fueron tan notables. Sin embargo, aunque todo esto no fue en vano, la poderosa obra de Dios fue dañada por estos mismos hombres. En primer lugar, ellos no se opusieron al matrimonio del Estado con la Iglesia en el Concilio de Nicea, sino que en realidad apoyaron esa unión. Dieron la bienvenida a la defensa del Evangelio por medio del Estado, aunque en la palabra no hay respaldo para tal cosa. Y aunque podemos ver la ira del hombre alabando a Dios en tales casos como cuando Enrique VIII se pronunció al lado de la reforma y el rechazo de la autoridad del Papa, todavía era una cosa muy aparte de la verdad de Pentecostés y la protección de un Dios omnipotente. A pesar de la continua enseñanza de Lutero en contra de la intervención de afuera en los asuntos de la iglesia local, no le fue posible borrar de las mentes de los hombres el concepto de obispo y arzobispo en el gobierno de la iglesia. Así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada y prontamente estaba aprisionada de nuevo en la misma prisión de donde procuró escapar. Todavía no estaba lleno el vaso de las obras abominables. Lutero, con sus juicios equivocados, no solamente incitó a la batalla,
sino que consecuentemente causó la muerte de las multitudes. Pero el partido de Zwinglio persiguió hasta la prisión al piadoso Dr. Hubmeier, y aunque no lo sometieron a la hoguera, ellos en realidad fueron mayormente los responsables de su muerte con fuego. Y Calvino hizo semejantemente porque demandó la aprehensión de Servet, quien conocía y enseñaba la singularidad de la deidad. Entonces el Estado juzgó a este hermano, y para consternación de Calvino, Servet fue quemado vivo en la hoguera. Si en algún tiempo hubo fervor denominacional, fue en este tiempo tan trágico. Las palabras de Cormenio describen la mayor parte de esta edad. Cormenio escribió una cosa necesaria. En esta obra él compara al mundo con un laberinto y muestra que el camino de salida se halla al dejar lo que no se necesita y escoger la cosa que se necesita, Cristo. Él dice que el gran número de maestros es la causa de la multitud de sectas, para las cuales muy pronto ya no quedarán nombres. Cada iglesia cree que es la verdadera, o cuando menos la parte más pura y verdadera de la iglesia. Entre tanto se persiguen mutuamente con el odio más entonado. No hay esperanza de reconciliación entre ellas, porque le hacen frente a la enemistad con enemistad irreconciliable. De la misma Biblia inventan sus diversos credos, y estos son sus fortalezas y baluartes detrás de los cuales se fortifican y allí resisten todo ataque. Yo no diré que estas confesiones de fe son erradas en sí mismas, aunque en la mayoría de los casos podemos decir que lo son. Sin embargo, llegan a ser así porque alimentan el fuego de la enemistad, y solamente apartándolas a un lado completamente, entonces sería posible hacer el esfuerzo en curar las heridas de la iglesia. A este laberinto de sectas y variadas confesiones pertenece otra, el amor a contender. ¿Qué se gana con la contención? ¿Ha habido un solo argumento lógico que se haya arreglado por medio de contienda? Nunca. El número solamente se ha engrandecido. Satanás es el sofista más grande que jamás ha habido. Él nunca ha sido vencido en una contienda de palabras. En el servicio divino, casi siempre se oyen más las palabras de los hombres que la palabra de Dios. Cada uno cotorrea como le da la gana, o pierde el tiempo en disertaciones difíciles de entender, o reprobando los puntos de vista de otros. No se oye casi nada del nuevo nacimiento, o cómo el hombre tiene que ser cambiado a la semejanza de Cristo para ser participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Del poder de las llaves, la Iglesia casi ha perdido el poder de ligar, solamente le queda el poder de desatar. Los sacramentos, administrados como símbolos de unidad, amor y de nuestra vida en Cristo, han sido la causa de amargos conflictos, de odio mutuo y el punto céntrico de sectarismo. En pocas palabras, el cristianismo ha llegado a ser un laberinto. La fe ha sido dividida en 1000 partecitas, y uno es considerado como hereje si hay una de estas partes que no acepta. ¿Qué puede ayudarnos? Solamente aquella cosa necesaria, volver a Cristo, mirando hacia Cristo como el único líder y cambiar en sus pisadas, poniendo a un lado todas las demás cosas hasta que lleguemos a la meta y hayamos llegado a la unidad de la fe. Efesios 4:13. Así como el Maestro Celestial edificó todo sobre la base de las Escrituras, también nosotros debemos dejar todos los pormenores de nuestros credos particulares y estar satisfechos con la palabra revelada de Dios, la cual nos pertenece a todos. Con la Biblia en la mano debemos clamar: yo creo lo que Dios ha revelado en este libro, obedientemente guardaré sus mandamientos, tengo esperanza en lo que Él ha prometido. Cristianos, escuchen, solamente hay una vida, pero la muerte nos llega de 1000 maneras. Solamente hay un Cristo, pero hay 1000 anticristos. Así que ya sabéis, oh cristiandad, cuál es la única cosa que es necesaria. O regresáis a Cristo, o iréis a la destrucción como el anticristo. Si sois sabios y queréis vivir,
seguid al líder de la vida. Pero cristianos, regocijaos en el arrebatamiento, oíd las palabras de nuestro guía celestial, venid a mí, contestad con una sola voz, así también venimos. Yo acabo de decir que esta edad dio lugar a un gran desarrollo del espíritu denominacional. Si la actitud de los corintios de yo soy de Pablo, yo de Cefas, en alguna ocasión fue manifestada, fue en este tiempo. Hubo luteranos, husitas, los del partido de Zwinglio, etc. Tal fragmentación del cuerpo fue deplorable. Estaban viviendo un nombre, pero estaban muertos. Ciertamente estaban muertos. Murieron en el mismo momento en que se organizaron. Los grupos grandes se organizaron y se unieron en matrimonio con el Estado. Eso fue todo. Hasta allí llegaron. Allí estaban aquellos luteranos que habían censurado a la Iglesia romana. Ellos conocían la injusticia de las uniones espirituales y políticas. Aún Lutero, como Pedro cuando fue influenciado por los judíos en Gálatas 2, fue e hizo del Estado el defensor de la fe en vez de Dios. Esta es la primera denominación conocida que salió de la ramera, y cuando murió Lutero, no tardó mucho tiempo para que tuvieran una jerarquía igual a aquella contra la cual habían luchado. Este movimiento de Dios, para el tiempo que apareció la segunda generación, estaba nuevamente debajo del ala de su madre. Ella había regresado y no se había dado cuenta. Habían tomado su propio nombre sobre su nombre. También estaban viviendo su propio nombre. Y hoy día, todas las denominaciones están haciendo igual. Están viviendo su propio nombre y no el nombre del Señor Jesucristo. Eso se ve claramente, porque cada iglesia es conocida por su forma de adoración, pero ninguna es conocida por razón del poder de Dios. Allí está la prueba, y quiero que se dé cuenta aquí mismo que esta edad no tuvo en su medio las señales y las maravillas. Ellos renunciaron al poder de Dios por el poder del Estado. Se mantuvieron con su propio nombre y engrandecieron sus nombres. La misión de aquel espíritu antiguo era traer a todos a su propio redil. Hoy día los bautistas quieren que los metodistas vengan con los bautistas. Los metodistas están esforzándose por convertir a los presbiterianos y los pentecostales quieren ganarse a todos. Cada uno dice que ofrece lo mejor y que tiene las mejores esperanzas, una clase de puerta al cielo o cuando menos el camino a una entrada más abundante. ¡Cuán trágico es todo esto! Este espíritu denominacional ha causado que todas las denominaciones escribieran su propio manual y que enseñaran sus propios credos, que edificaran sus propias oficinas y gobiernos eclesiásticos y luego cada una dice que ella, y solamente ella, verdaderamente habla en lugar de Dios, porque sólo ella es la mejor capacitada. Ahora, ¿no es eso exactamente lo que está haciendo el Papa y la Iglesia romana? Allí están de nuevo con su madre, la ramera, y no lo saben. Llegando al fin de nuestro comentario sobre este versículo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo no puedo impresionar demasiado sobre su mente que esta edad, aunque trajo la reforma, fue severamente reprendida por Dios en vez de ser alabada, porque también sembró la simiente de la denominación, la cual se organizó de nuevo con la ramera, después que Dios había abierto una puerta de escape. Cuando se efectuó la separación de la Iglesia Católica, fue una separación mayormente política que espiritual. La mayoría de la gente se identificó con el protestantismo porque, como ya he dicho, ellos odiaban el sistema romano de servidumbre política y económica. Así que, en vez de esto llegar a ser un gran movimiento espiritual, con todas las señales de la influencia del Espíritu Santo como allá en Pentecostés, cuando Dios usó medios puramente espirituales para efectuar sus planes, fue más bien una obra donde la ira del hombre alabó a Dios, y los resultados fueron paralelos con la historia de Israel cuando salió de Egipto y caminó por el desierto sin nunca llegar a la tierra de Canaán. Sin embargo,
Mucho fue logrado en el hecho de que el yugo de Roma fue agrietado un poco, y ahora los hombres podían recibir la palabra de Dios y sujetarse a la influencia del Espíritu sin ese gran temor como antes. Esto abrió la puerta a la gran edad misionera que siguió. La Jezabel de Tiatira de ninguna manera estaba dispuesta a rendir el poder que tenía sobre la gente, y así vemos a su hija, Atalía, que levanta su cabeza en la edad de Sardis con la esperanza de poder ahorcar a la simiente verdadera por medio de sus planes de organización. La amonestación. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 2. ¿Cómo quisiera que se pudiera decir que la edad de Sardis fue una edad de restauración y no de reforma? Pero no puedo decir eso. La palabra no la llama una restauración, sino ciertamente la llama una reforma. Si hubiera sido una restauración, aquella edad hubiera sido otra edad pentecostal, pero no lo fue, y lo mejor que se pudo decir de ella fue, afirma las otras cosas que están para morir. Ciertamente había algo que estaba faltando. Esta edad tenía justificación, pero le faltaba la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue el plan original de Dios. Eso es lo que tuvieron que en el día de Pentecostés. Fueron justificados, santificados y llenos del Espíritu Santo. Fíjese bien, la razón de ser justificado y santificado es con el fin de que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Por eso existe una iglesia. Es el templo de Dios, lleno de Dios, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que moró en Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra, efectuando las grandes obras que Él hizo, regresó sobre la iglesia en el día de Pentecostés, y así ellos hicieron las mismas obras que Él hizo. Esta edad no tuvo aquellas obras. Oh, ellos tenían la palabra escrita, pero no tenían la palabra revelada. Esta era la época de la reforma, pero no temáis, manada pequeña, dijo Dios, yo restauraré, y esta reforma habría de ser el principio. En la edad del oscurantismo, Él iba a tomar la iglesia, según su promesa, de la profundidad de Satanás a la profundidad de Dios que tuvieron en el día de Pentecostés y en los primeros años de la existencia de la iglesia. Ahora, tenga cuidado y capte esto. Dice en el segundo versículo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Conoce usted en verdad el significado de no perfectas? Sencillamente es no cumplido. Esta edad no fue cumplida completamente. Apenas fue el comienzo del regreso. Por eso dije que la Biblia la llamó la reforma y no la restauración. Había comenzado en la doctrina de justificación, que significaba que la salvación era totalmente de Dios. Como predicó Lutero la soberanía y la elección de Dios, él sabía que todo era por gracia. Él separó la iglesia de la dirección de jerarquía eclesiástica, derribó los ídolos, puso fin a las confesiones a sacerdotes y denunció al Papa. Fue maravilloso su comienzo, pero Dios había dicho 1500 años antes, Lutero, tú vas a iniciar las cosas, pero tu edad no verá la culminación de ellas, porque estoy dejándolo para más tarde. ¡Aleluya! Nuestro Dios reina. Él conoce el fin desde el principio. Sí, Lutero fue su mensajero, aunque cuando examinamos sus errores no parecía ser así. Pero hubo también un hombre llamado Jonás que tuvo errores en su vida y fue un profeta. Aunque usted y yo no queramos reconocerlo por causa de su comportamiento, pero Dios conoce a los que son suyos y su voluntad se cumple, así como fue con Jonás y con Lutero en aquella edad, y así continuará cumpliéndose hasta la consumación. Ahora, esta fue una edad sin total cumplimiento, fue una edad de reforma, porque así fue como la quiso Dios. Quiero ilustrarle a usted este punto, así como lo hice con un maravilloso hermano luterano, quien es presidente de un buen seminario en el occidente. Yo había sido invitado a cenar en su hogar y a hablar con él acerca del Espíritu Santo. Él estaba confuso acerca de muchas cosas y me preguntó,
¿qué es lo que tenemos nosotros los luteranos? Le respondí, pues tienen a Cristo. Él dijo, nosotros anhelamos el Espíritu Santo. ¿Piensa usted que lo tenemos? Respondí, potencialmente están creyendo hacia ese fin. Él inquirió, ¿qué quiere decir usted con potencialmente? Nosotros estamos hambrientos de Dios. Leímos un libro acerca de Pentecostés y los dones del Espíritu, y algunos de nosotros fuimos a California para conocer el autor, y cuando llegamos, él nos dijo que a pesar de haber escrito el libro, no tenía los dones. Entonces, hermano Branham, cuando vimos la operación de los dones en su ministerio, deseamos hablar con usted porque seguramente usted sabe algo al respecto. Este seminario está algo retirado de la ciudad y alrededor tiene muchas hectáreas de tierra cultivada, donde los estudiantes pueden trabajar y así pagar el costo de sus estudios. También tienen fábricas juntamente con la agricultura para proveer empleo adicional. Usando estos campos como ilustración dije, una vez salió un hombre a su propio terreno para sembrar maíz. Arrancó todos los árboles, quitó todas las piedras, preparó la tierra y sembró el maíz. Cada día observaba aquella tierra, pero un día, en vez de la misma tierra seca, él vio miles de hojitas verdes y dijo, bendito sea el Señor, tengo un campo de maíz. Entonces le pregunté, ¿tenía maíz aquel hombre? Él respondió, pues en un sentido sí lo tenía. Dije, potencialmente sí, y así fue con ustedes luteranos en la Reforma. Brotando la hojita, ve usted, el maíz empezó a crecer después de que se había podrido en la tierra durante la edad del oscurantismo. Después de varias etapas, se formaron unos tallos muy finos y un día apareció la borla de seda. Aquella borla de seda miró a las hojitas y dijo, ustedes luteranos formales no tienen nada, fíjense en nosotros que somos los criadores, los grandes misioneros. Nuestro día es la época misionera. Aquella edad de la borla de seda fue la edad de Wesley. Ellos fueron los grandes misioneros y aún sobrepasaron nuestra edad en cuanto a la propagación del Evangelio. ¿Qué hizo aquella edad? Esparció el Evangelio como el polen en el viento. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Lógicamente creemos que es la formación y la cosecha del grano terminando el ciclo, pero no es así. Hay todavía otra etapa, cuando el forro es formado para cubrir el grano. Eso es exactamente lo que sucedió en este ciclo espiritual. A la entrada del siglo XX, en el comienzo de la edad de la Odisea, hubo la creencia universal de que el Espíritu Santo estaba cayendo igual como en el día de Pentecostés. La gente hablaba en lenguas y testificaba de que había sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Muchas veces he caminado por los campos de trigo ya para el fin del verano y he tomado las cabecitas de trigo en la mano para ver el grano, cuando sorprendidamente he visto que no había ningún grano de trigo en aquel forro, aunque ciertamente parecía como si el trigo estuviera allí. Este es un cuadro perfecto del así llamado movimiento pentecostal. Es un hecho comprobado que esta gente se organizó bajo una doctrina y se ligaron de nuevo, igual que la organización anterior, probando que en vez de ser la verdadera simiente, solamente eran el forro que cubriría el trigo que habría de venir. Esta edad del forro es la época de peligro del cual Jesús habló en Mateo 24:24, diciendo, engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Oh, el hombre sintió que este forro, la así llamada edad pentecostal, fue la simiente verdadera, pero probó ser solamente el conductor para llevar la vida a la edad en la cual vendría la verdadera restauración. Y la novia, el trigo, es manifestada en poder, según las palabras de Ezequiel. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ezequiel, capítulo 47, versos 2 al 5. Y la manera en que se hizo fue por medio de la dirección y la perfecta voluntad de Dios. Los luteranos tuvieron el Espíritu Santo potencialmente bajo justificación. Los metodistas lo tuvieron potencialmente bajo santificación. Y hoy día está aquí de nuevo una restauración. El Espíritu Santo está aquí. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ahora, las ideas expresadas en las palabras vigilante y afirma son estas. Vigilar contiene no solamente la idea de estar despierto, sino también de estar alerto. Cualquier otra disposición contraria a esta significa peligro y pérdida. Afirmar significa más que dando fuerza. Quiere decir fijar y establecer para permanencia. Estos dos mandatos se refieren a lo que queda de la verdad, lo cual está para morir. Yo veo esta expresión del Espíritu como una ilustración. Un grupo de hombres en esclavitud total, física y moral, se han levantado y se han escapado de sus opresores. Y en verdad eso es lo que significa Sardis, los escapados. Son perseguidos y sus grandes y gloriosas ganancias están casi perdidas. No han sido cautivados de nuevo, pero casi todo lo que se puede decir de ellos es que han escapado. Pero no fue un verdadero escape puro, como fue el de algunos según la palabra. Ellos habían perdido muchas de sus libertades. Ahora, el Señor dice, están potencialmente en cautiverio. Vigilen para que no vayan a regresar. Para estar seguros de no regresar, manténganse alertos y vigilantes respecto a las cosas de su cautiverio, o perderán todo. Confírmense ahora en lo que les queda, de tal manera que puedan establecer permanentemente lo que tienen y así asegurarse en contra de pérdidas futuras. Esta será su oportunidad para cumplir lo que no han cumplido. ¿Pero siguieron? No, Señor. No consideraron la voz del Espíritu y otra edad pasó a cautiverio y Dios levantó a otros que habrían de cumplir su voluntad. Dios pasó por encima de la denominación luterana, así como lo ha hecho con las demás, y ellas nunca regresarán. Dios tuvo que continuar adelante y en una nueva edad traer más verdad y más restauración. Juicio. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Quiero leer también otra traducción de este versículo. La traducción es West. Acuérdate, pues, en qué manera has recibido la verdad como un depósito permanente, y en qué manera lo has oído y asegúralo, y ten un cambio de mente instantáneamente. Es muy evidente por este versículo que Dios les había dado la verdad como un depósito permanente. Fue recibida y es irrevocablemente de ellos. Ahora, está por manifestarse lo que ellos harán con la verdad, si la considerarán o no. Y eso es verdad. A ellos les había sido dada la verdad básicamente del Evangelio completo. El justo en su fe vivirá. La salvación es del Señor. Habían escuchado la verdad de la Biblia que retó las doctrinas de Roma y aniquiló toda autoridad papal. Conocían la verdad de que la Iglesia no salva, entendían la Santa Cena, tenían luz sobre el bautismo en agua y echaron fuera las imágenes. ¿Hubo verdad? Pues nunca hubo una edad con mayor número de hombres con más luz para difundir. Ellos tuvieron suficiente luz para rehabilitar completamente el sistema antiguo o empezar de nuevo y dejar que Dios los guiara, renglón sobre renglón y mandato sobre mandato. Recibieron la verdad, la quisieron y la oyeron. Pero la pregunta era, ¿cómo la oyeron? ¿La oyeron para edificar sobre ella o la oyeron con la misma actitud que tenían muchos de los griegos, algo más para discutir y de dónde desarrollar teorías?
Evidentemente, la rica palabra de verdad estaba siendo escuchada de una manera intelectual, en vez de ser oída para obrar prácticamente, porque Dios estaba demandando un cambio en el modo de pensar en cuanto a la palabra. Si esta es la palabra de Dios, y en verdad lo es, entonces tiene que ser obedecida. Desobediencia a la palabra traerá el juicio. Cuando encontraban dormidos a los guardias del templo sagrado, los azotaban y su ropa era quemada. ¿Qué hará el Señor con aquellos que en esta edad han bajado la guardia? Vendré sobre ti como ladrón. La ciudad antigua de Sardis fue constantemente acosada por bandidos que salían de los montes alrededor y robaban los bienes de la gente. Y así ellos sabían muy bien lo que el Espíritu estaba advirtiendo cuando dijo que la venida del Señor sería como un ladrón en la noche. Vigilancia y preparación son suficientes para estar listo para su venida. Sabemos que esto es un mensaje para la vid falsa, porque la venida del Señor será como fue en los días de Noé. Los 8 que fueron salvos estaban al tanto del diluvio que venía, y estando en alerta estaban preparados y fueron salvos. Pero el mundo de los impíos fue arrasado, aunque estaban en contacto diario con los justos y oyeron la verdad, pero la rechazaron hasta que fue demasiado tarde. Aquella gente completamente carnal de esta época antigua tipifica hoy día a los cristianos nominales, cuyas vidas están llenas de cosas mundanas y toman tanto placer en ellas, a tal grado que no tienen ningún deseo por lo espiritual, y de ninguna manera se dan cuenta ni están preparados para su aparición. El elogio. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Ahora, para mí, esta palabra personas tiene un significado mucho más amplio que la palabra gente. Muestra aquella verdad que fue expuesta en cada edad y del cual nos habló nuestro Señor con gran énfasis, y es esta. El sistema de la Iglesia en estas edades está representado por dos vides, una verdadera y otra falsa. En su plan soberano, Dios las ha puesto juntas, llamándolas la Iglesia. Vea usted en esta edad como Él la ha reprendido diciendo al ángel de la iglesia en Sardis, no iglesias que están en Sardis, sino colocándolas juntas. La iglesia que está, yo conozco tus obras, estás muerto, tus obras están incompletas. Y luego continúa, tienes unas pocas personas que andan bien, y no están equivocadas como la mayoría. Estas andan con vestiduras limpias y son dignas de mí. Esta gente que eran en verdad los santos de Dios, andaban completamente aceptos en los ojos del Señor. Sus vestiduras estaban limpias. En aquellos días las vestiduras rozaban el suelo y juntaban mucha suciedad, pero estos tenían cuidado cuando caminaban para no ser contaminados por el mundo. Estaban en el Espíritu y caminaban en el Espíritu. Eran santos y sin mancha delante de Él. Estaban cumpliendo su propósito porque ese es el propósito de Dios para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, según Efesios 1:4. Ahora, de este versículo que señala a los escogidos de Dios como unas pocas personas, usted puede ver claramente lo que hemos estado enseñando acerca de esta edad. Fue una edad caótica, sin cumplimiento, y fue dividida en varias maneras, la cual Dios reprendió casi en su totalidad. Era débil, enferma y lista para morir. No fue la época gloriosa que los historiadores carnales protestantes se han esforzado en presentar. Una sola mirada al árbol dio a conocer que estaba gangrenoso y marchito, despojado de hojas y carente de fruto, con la excepción de algunos frutos mal formados y otros llenos de gusanos que caían al suelo. Pero espere un momento. Fíjese bien en el árbol. Allá en lo alto del árbol, donde da la luz del sol, estaban algunas primicias, unas pocas personas, perfectas en él porque nacieron en él, las cuales fueron llenas con él y estaban caminando con él por medio de su palabra.
Gracias a Dios por aquellas pocas. Y andarán conmigo. Eso es lo que Dios dice que concederá a aquellos que caminaron rectamente. Esa es de parte de su herencia que Él les tiene reservada. Si ellos se disponen a andar con Él a través de las trampas y peligros de la vida y ser un honor a Él, entonces Él los ha de recompensar. Él no se olvida de nuestra obra de amor. Dios siempre nos recompensará por nuestros esfuerzos para complacerle. Sí, ellos habían caminado por el mundo, pero no habían participado del mundo, ni habían dejado que los sistemas del mundo se apoderaran de ellos. Cuando las personas ilustres de aquella edad se habían rendido al halago del Estado y habían escogido la mente política en vez de la mente espiritual, y estaban encaminados de nuevo al mundo, estos pocos se mantuvieron con la palabra de Dios y así honraron al Señor. Ahora, Él los honraría a ellos. Caminarán con Él en vestiduras blancas. Se habían identificado con Él en la tierra y ahora Él se identificará con ellos en la nueva Jerusalén. Y cuán maravillosa será aquella identificación. Eso me hace regocijar, pero también me hace llorar al contemplar su condescendencia, porque usted notará que Él no está vestido de un color diferente al de los santos, como los líderes terrestres lo harían. No, ellos serán como Él será como ellos, tal como dijo Juan, porque le veremos tal como Él es, porque son dignas. ¿Se da usted cuenta de quién es el que dice esto? Es Jesús, el mismo ser digno. Este es el único ser quien es considerado digno de tomar el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono. Y ahora, este ser digno está diciendo a sus santos: vosotros sois dignos. Aquí está este ser, el único apto para juzgar, y en verdad todo juicio es sometido a él. Y él dice: sois dignos. Estas palabras son tan asombrosas como aquellas de Romanos 8:33b. Dios dice: yo soy justo, traducción de Way. En la luz blanca de la justicia de Dios, oiga la dulce voz de Jesús cuando Él dice: estos son míos, son justos, son dignos, andarán conmigo en vestidura blanca.